Retomando los breves comentarios de la práctica de San Mela, este es el caso del Buda de la medicina, pues vamos a recordar en qué punto lo habíamos dejado en los encuentros anteriores. Estábamos en la página 7 del texto, y en el que se va haciendo una suerte de súplica para ir aplacando las emociones conflictivas y para no renacer en los sitios desafortunados en donde prepondera un tipo de sufrimiento y de dolor en particular. En definitiva, cada uno de los versos pues suplican que podamos vernos libres de la avaricia, del rencor, de los celos, de la envidia, de la ira. Y va describiendo cuáles son las consecuencias kármicas de cómo renacer, de cómo se renace cuando la mente queda prisionera de uno de estos estados conflictivos en particular. Aquí creo que tenemos dos miradas posibles. Una es la temerosa, por ponerlo en nuestros términos, y la otra es la valiente. La temerosa sería, a mi entender, claro, aquella de no voy a incurrir en estas faltas para que kármicamente no me vea envuelto renaciendo en estados desafortunados. Es el temor el que nos lleva a no hacer algo. Pero para mí el acercamiento valeroso, el acercamiento que nos propone el Dharma, es el desarrollo de la práctica de la ética, de la virtud como eje del bienestar. Aunque señala que las faltas y las transgresiones originan un renacimiento desafortunado, o como Chogyam Trungpa Rinpoche cuando desmitologizaba desde la cosmogonía budista y lo traía en un lenguaje más cercano, muy familiar a la psicología, en donde nuestra mente, nuestros estados emocionales quedan prisioneros de una emoción conflictiva en particular. Y ese es un estado de sufrimiento. Sea cual sea nuestro acercamiento, podemos entender que la intrépida valentía de la bodhicitta, la intrépida valentía de la compasión, la intrépida valentía de la honestidad, pues nos lleva precisamente a desarrollar todos los aspectos virtuosos que como una consecuencia traerán estados de tranquilidad, de felicidad, de unión, de respeto, de ser comprendidos, aceptados en nuestros entornos o en nuestras próximas vidas. Insisto, este es el acercamiento, a mi entender, que es el que propone el Dharma. Y habrá de suceder, pues, este concatenamiento kármico, que nuestras buenas acciones tendrán un buen resultado. Aquí lo que se señala es este otro punto. Si te dejas llevar por estos estados emocionales conflictivos, pues surgirán estos estados desafortunados. Entonces, las distintas estrofas que vamos leyendo a partir de la página 7, por ejemplo, dice: vos poseéis, hablando de San Mela, el tesoro de un océano de cualidades y actividades benéficas. Por la gracia de vuestra compasión inconcebible, aplacáis los sufrimientos y de los seres, de los deseos de los seres, luz de lapislázuli, os suplico. El renacimiento en el reino de los espíritus ávidos está ligado a una gran avaricia. Si oímos vuestro nombre, nos concedéis la gracia de no renacer en tal estado. Imploro al victorioso del insuperable remedio, y a continuación, nuevamente, los seres que deben nacer en las esferas infernales por culpa de sus transgresiones éticas y de su constancia en dañar a los demás, al oír vuestro nombre renacerán en los mundos superiores, como ha sido dicho. Y sigue en este mismo recorrido nombrando estos estados desafortunados que son las consecuencias kármicas de cuando prepondera en nuestro continuo mental una emoción conflictiva en particular. Rastreando o tratando de vincular o de acercar los vasos comunicantes que hay entre todas las tradiciones budistas, las tradiciones antiguas que hoy conocemos como la escuela Theravada, el canon Pali, la tradición sánscrita que se origina en las escuelas de
Nalanda, Vikramasila, Dantapuri, el canon tibetano, el canon chino, pues hay un nexo, no podría ser de otra manera, en aquellas enseñanzas que diera originalmente el Buda y que están registradas en Pakri, esto que a veces llamamos Pali, pero Pali en realidad no es un idioma, sino que significa un comentario de un texto. Luego, hace mucho tiempo eso, pues surgió la confusión de que el texto está escrito en Pali, pero en realidad es Pácrito o algún otro lenguaje o algún otro idioma de aquella época. Pero lo llamamos el canon Pali, el que registra la palabra del Buda, los sutras. Y esto es un registro, un gráfico, un registro escrito, que comienza no menos de 100 o más años después de la muerte del Buda, en donde en los distintos concilios se fueron dejando por escrito ante el temor de que las enseñanzas no mantuvieran la fidelidad de lo escrito, de lo pronunciado por el Buda, que hasta ese momento siempre había sido de repetición y de transmisión oral. Por eso el mismo Buda, en los sutras, tiene esa suerte de lenguaje mnemotécnico en el que va repitiendo una y otra vez, y además, como bien conocemos nuestra cercanía con el budismo vajrayana, el budismo mahayana, que es como alfanumérico. Siempre hay un número, las 4 nobles verdades, las 37 prácticas del bodhisattva, los 4 recordatorios, los 4 inconmensurables, reglas mnemotécnicas que nos van ayudando a recordar el contenido. Si rastreamos en las enseñanzas originales, que luego en los distintos cánones van tomando su manera particular de manifestarse, pues podemos encontrar en uno de los Nikayas, en el Anguttara Nikaya. Nikaya es en la tradición Pali las maneras en que han sido ordenadas los sutras según su extensión, mediana, extensa o breve, según el contenido, etcétera, etcétera. Voy a recurrir a ello para encontrar este punto en común entre nuestros hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, las escuelas antiguas, y cómo en el Mahayana llega ese eco y luego se expresa en esto que estamos encontrando en la práctica del Vajrayana, el Tantrayana. Y es el sutra en el que el Buda habla de los tres seres, de los tres mensajeros de los dioses. Lo voy a leer literalmente, como para que vayamos familiarizándonos de dónde surge esta enseñanza. Monjes, dijo el Buda en su momento, hay tres mensajeros de los dioses. ¿Cuáles son los tres? He aquí, monjes, que alguien que actúa de forma reprochable con el cuerpo, la palabra o el pensamiento, habiendo actuado de forma reprochable con el cuerpo, la palabra o el pensamiento, después de morir, cuando su cuerpo se descompone, renace en un estado de perdición, en un mal destino, en un lugar de sufrimiento, en un infierno. Allí varios guardianes del infierno lo toman por ambos brazos y lo llevan de la presencia de Yama, el señor de la muerte, diciendo: este hombre, majestad, no respetó ni a padre ni a madre, ni a zetas ni a brahmanes, ni a los ancianos de la familia, que su majestad le inflija un castigo apropiado. A todo esto, los tres mensajeros de los dioses podemos entenderlo como tres suertes de metáforas que recuerdan también esos 3 de los 4 encuentros que tuvo el príncipe Siddhartha Gautama cuando se encuentra con alguien que está agonizando, alguien que es incontrastable en la transformación por la impermanencia, la vejez, y un muerto. Así que también hay allí una manera metafórica, cuando se habla de los 3 mensajeros de los dioses, el recordar lo que en las enseñanzas del Mahayana encontramos los 4 recordatorios: la preciosa existencia humana, la impermanencia y la muerte, la ley del karma y el samsara. Y hay aquí
el núcleo de donde surgen estas distintas maneras de expresar este sutra. Volviendo a la lectura del sutra, entonces, dijo oportunamente el Buda, el rey Yama pregunta al hombre, lo interroga y le recuerda el primer mensajero divino. ¿Es que nunca viste, buen hombre, al primer mensajero divino que se presenta a los seres humanos? Pregunta el Buda. Y aquel, el hombre que está siendo enjuiciado, responde, no, no señor, no lo vi. Entonces el rey Yama le dice, pero buen hombre, ¿es que nunca viste entre la gente a una mujer o a un hombre de 80, 90 o 100 años de edad, achacoso, curvo como el arco de una bóveda, jorobado, sosteniéndose con un bastón, andando tembloroso, enfermizo, habiendo perdido la fuerza de la juventud, con los dientes rotos, lleno de canas, con poco pelo o calvo y con la piel arrugada y llena de manchas? Y el hombre le responde, sí señor, eso sí que lo he visto. Entonces el rey Yama le dice, buen hombre, es que nunca se te ocurrió, teniendo conocimiento y madurez, que también yo he de envejecer y no puedo evitar la vejez. Voy a aprovechar para realizar buenas acciones con el cuerpo, la palabra y el pensamiento. No, venerable señor, no caí en ello, fui negligente, venerable señor. Entonces el rey Yama dice, por negligencia, buen hombre, no hiciste el bien con el cuerpo, la palabra y el pensamiento. Así pues, ahora serás tratado como corresponde a tu negligencia. Tu mala acción no la hizo ni tu madre ni tu padre, ni tus hermanos, ni tus hermanas, amigos o compañeros, ni tus familiares, ni los dioses, ni ascetas o brahmanes, sino que solamente tú has cometido esa mala acción y eres tú quien deberá recoger su fruto. El planteo vuelve a repetirse 2 veces más. Entonces el rey Yama, monjes, tras haberle preguntado, interrogado y recordado el primer mensajero divino, le pregunta y le interroga y recuerda el segundo mensajero divino. Es que nunca viste, buen hombre, al segundo mensajero divino que se presenta a los seres humanos, y vuelve a repetirse el episodio. Vamos viendo aquí esta secuencialidad en la que hay un elemento que se va repitiendo, y esto es lo que ayudó a ese soporte memorístico, ese soporte de la memoria, que durante los primeros 100 y tantos de años ayudó a que la enseñanza, la palabra del Buda, se mantuviera leal y fiel a cuando fue enunciada. Sin duda, hoy también sigue siendo una costumbre en los monasterios, los monásticos, memorizar mucho los textos. Volviendo al sutra. Es preguntado entonces si no ha visto al segundo de los mensajeros y vuelve a repetir que no lo ha visto. Entonces Yama pues le describe lo que es ese segundo mensajero y le pregunta si no ha visto a un hombre o una mujer que estuviera enfermo, padeciendo dolores, extremadamente débil, cayéndose y yaciendo sobre sus propias heces, teniendo que ser levantado por otros y llevado a la cama por otros. A lo que otra vez el interrogado dice, pues sí, que lo he visto. Entonces, la pregunta del señor Yama es, ¿que nunca se te ocurrió, teniendo conocimiento y madurez, que también yo he de enfermar y no puedo evitar la enfermedad? Voy a aprovechar para realizar buenas acciones con el cuerpo, la palabra y el pensamiento. No, venerable señor, no caí en ello, fui negligente, venerable señor. Entonces el rey Yama dice, por negligencia, buen hombre, no hiciste el bien con el cuerpo, la palabra y el pensamiento. Así pues, ahora serás tratado como corresponde a tu negligencia. Tu mala acción no la hizo ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, hermanas, amigos o compañeros, ni tus familiares, ni los dioses, ni ascetas o brahmanes, sino que solamente tú has hecho esta mala acción, y eres tú quien deberá recoger ese fruto. Y el último de los episodios que relata el Buda en este sutra es cuando le dice a sus monjes, el rey Yama, monjes, tras haberle preguntado, interrogado y recordado el segundo mensajero divino, le pregunta, interroga y recuerda el tercer mensajero divino. ¿Es que nunca viste, buen hombre, al tercer mensajero divino que se presenta ante los seres humanos? Y la respuesta es no. Alguien que dice, no he visto a ese mensajero divino, pero le lleva a razonar el Señor de la Muerte, Yama. Dice, pero ¿acaso nunca has visto a una mujer o a un hombre muerto hace 1, 2 o 3 días
con su cuerpo hinchado, pálido y en estado de putrefacción? A lo que el interrogado responde, pues claro, sí que lo he visto. Buen hombre, entonces es que nunca se te ocurrió, teniendo conocimiento y madurez, preguntarte, también yo he de morir y no puedo evitar la muerte. Voy a aprovechar para realizar buenas acciones con el cuerpo, la palabra y el pensamiento. Nuevamente la respuesta es la misma, que no se había percatado de ello, que ha sido negligente, y el mismo relato del señor Llama, que por negligencia pues tendrá las consecuencias de haber sido negligente y no haber tenido en cuenta el hacer actos virtuosos con el cuerpo, la palabra y la mente. En definitiva, el mensaje que atraviesa en todo este sutra es nuestra responsabilidad y que dependiendo de nuestras acciones con el cuerpo, con la palabra y con la mente, pues tendrá nuestro recorrido kármico en esta y en otras vidas una dirección u otra. Y volviendo al texto original, esto es lo que se pone en evidencia cuando va diciendo una y otra vez los seres que deben nacer, por ejemplo, retomando la lectura en la página 8, los seres que deben nacer en las esferas infernales por culpa de sus transgresiones éticas y de su constancia en dañar a los demás, al oír vuestro nombre renacerán en los mundos superiores, como ha sido dicho. Dirijo mi plegaria al victorioso de la ciencia médica. Las discordias de toda índole, las grandes desarmonías, los obstáculos a la fuerza vital del cuerpo, nada de esto nos podrá dañar tras haber oído vuestro nombre. Dirijo mi plegaria al rey de los médicos e invoco y nombra a los 7 restantes Budas que componen el mandala del Buda de la medicina. Acaban implorando al perfecto mandala y haciendo una enumeración a quién va dirigida esa súplica, orientando mi pensamiento hacia el compendio de todos los volúmenes del Santo Dharma. Entonces, aquí, más allá de la literalidad del texto, podemos reflexionar que esto es una invitación constante al estudio y llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana lo que el Dharma nos asegura, que la naturaleza de nuestra mente es pura, es gozosa, despierta, abierta, impregnada de sabiduría y compasión. Y por lo tanto tiene los medios hábiles que vamos ejercitando con las paramitas, los 4 inconmensurables, el óctuple sendero, a las 37 prácticas de Bodhisattva, todas las enseñanzas que vamos recibiendo, pues llevarla a nuestra vida cotidiana, que cuando dice solo con nombrar vuestro nombre va más allá de simplemente decir Sangyen Mela, sino que es un recordatorio que nuestra naturaleza última es la de Sangyen Mela. Y que nombrarlo es todo lo que está puesto aquí en el texto, este ejercicio, este medio hábil, para irnos familiarizando en acortar esa separación entre la forma en que percibimos dualista, que es el origen de todo lo que está resumido en estos 3 impulsos movidos por el apego, por el rechazo o por el desconocimiento de observar o experimentar las cosas tal y como son. Esta es una invitación constante. El paso siguiente es visualizar al Buda de la medicina, pues aunque nos parezca forzado, aunque nos parezca en principio una práctica en la que nos estamos mimetizando con el Buda de la medicina, es en el punto de la disolución ir acercándonos a lo que las enseñanzas señalan como el orgullo divino. No es ese punto de vanagloriarnos o de pavonearnos con el orgullo trivial de alguna éxito en alguno de los ámbitos cotidianos, sino ese punto de confianza que el Dharma en todas las enseñanzas y en todas las prácticas se está señalando. Que nuestra naturaleza mayor es la claridad, la no obstrucción y que tiene la capacidad de manifestarse allí donde esté con sabiduría y con compasión. Por eso en el Dharma no hay axiomas en el que si sucede algo se debe hacer de esta manera. El punto principal es entrena la mente, despierta el corazón, porque la vida es más allá que un decálogo o la enumeración de situaciones y de respuestas. Cuando aprendemos a andar, pues ya sabremos hacerlo por lo plano, en el llano, en una pendiente, en una cuesta o en la montaña. Y este es el punto al que nos llevan las enseñanzas, aprender a andar, a recorrernos hasta llegar a nuestra naturaleza mayor, nuestra capacidad de expresar esa naturaleza en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que va a continuación ejercitándose con el medio hábil
de la práctica, que es su traducción más cercana al castellano sería el acercamiento al logro, a nuestra naturaleza mayor. La toma de refugio, la visualización y lo que podemos ir desarrollando con las instrucciones que hemos ido recibiendo. Lo voy a dejar aquí. Son, como bien lo anuncia el título del vídeo, son enseñanzas muy, muy breves. Hay posibilidades mayores cuando estamos en Daxankayu o cuando llegan a Cayo de Ichenlina, nuestro centro en Madrid, los lamas, kempos, y nos dan unas enseñanzas mayores. También no es fácil de conseguir el libro porque ha sido editado en Argentina y creo que aquí no se consigue, pero hay una transcripción de unas enseñanzas extraordinarias que diera Khenchen Drangu Rinpoche en Estados Unidos hace muchos años, y el libro es Enseñanzas del Buda de la Medicina. Si pudiera encontrar la editorial Ediciones Duncar, de Buenos Aires, Argentina. Ojalá lo podáis conseguir, porque mucho de lo que estoy compartiendo con ustedes está extraído de este libro, que es una enseñanza muy detallada y muy, muy, muy profunda. Muy bien, muchas gracias.